Este es mi camino espiritual, mental y físico. Y no soy ninguna gurú. Soy una persona normal y decidí dejar de seguir un modelo que ya no funciona, tomar control sobre mi vida, documentando todo lo que voy aprendiendo sobre neurociencia, conciencia humana y mucho más. Si estás empezando a hacer trabajo interno, este podcast es para ti. Y yo sé que tú sabes que tienes muchísimo más que ofrecer y que lo más importante para una persona es claridad en su razón de estar en la Tierra. Soy Mariana Morera y este es el podcast El Diario de un Mono. Tú eres la solución mágica, tú eres tu propia medicina y desde donde estás puedes empezar. En el 2020 fue cuando yo empecé mi camino espiritual, por así decirlo, y tuve como ese cliché y que ese despertar espiritual, porque en verdad, genuinamente ahí me di cuenta de mí misma, fue rarísimo, fue como si me di cuenta de que toda mi vida había estado trabajando desde mi mente y que pensaba y que nunca estaba consciente de mis pensamientos, por así decirlo. Y al final esa es la definición de espiritualidad según Michael Singer, que es que el escritor de un libro que se llama Alma en Libertad, que es un libro muy bonito y que lo leí y me cambió muchísimo la vida. Él dice que la espiritualidad es el estar consciente de nuestros propios pensamientos sin identificarnos con nada, sino que simplemente observar. El alma es la observación, quien observa nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro pasado, y que la espiritualidad no viene de la mente, sino viene del alma, del espíritu. Y también dice que todo el mundo lo complica full y que la espiritualidad es algo específico, que es ser una persona específica, que estar en una situación económica específica, en un país específico, o vestirse de una cierta forma, o ser vegano, un poco de condicionamientos y condiciones que la misma sociedad y el mismo humano ha creado, cuando en verdad la espiritualidad es algo muy personal y que cada quien tiene una definición muy específica, pero que la definición en general es que es la conciencia, el estar consciente de que estás consciente, de que tú estás vivo. Eso es espiritualidad. Por eso es que él dice que todas las personas somos espirituales, pero no todo el mundo practica espiritualidad, que es estar consciente y presente con tus propios pensamientos. Entonces, la diferencia de la espiritualidad con la religión es que obviamente la espiritualidad no sigue unas normas específicas y las religiones sí, y que las religiones al final han estado por mucho tiempo en la vida de las personas y que fue creado por el humano, no fue algo que uno vino a la Tierra y había religión, sino que fue creado por nuestra propia especie. Los monos no tienen religión, ¿sabes? Hay que considerar que los humanos somos espirituales, pero los animales son espirituales. No sé, porque nosotros somos una clase de animal un poco más desarrollado. Al final, la psicología como tal, dicen que confunden psicología con espiritualidad, cuando en verdad no tiene nada que ver. La psicología estudia los pensamientos, la psicología estudia cuáles son, qué significan, el ego, el superego y todas esas cosas. El notar quién está atrás de esos pensamientos, qué es lo que yo siento cuando veo estos pensamientos. La psicología son los pensamientos. Entonces, el despertar así real no es que de la nada y que la vida es diferente, genuinamente es darte cuenta y que mierda, he estado pensando muchas cosas que están en verdad lastimándome, y que muchas personas como a mí me pasó, que entramos como en el ámbito de espiritualidad porque tenemos un despertar espiritual, en verdad pasamos por cosas muy turbias que nos hacen ver la realidad de una manera distinta. Yo en el 2020 pasé 9 meses en una habitación sin ventanas, encerrada todos los días, sin caminar por afuera, sin nada, estuve en una porción de ese tiempo en invierno, entonces de verdad que no podía salir. Tenía una roommate que era alcohólica, entonces esa persona no tenía como mis mismos valores y no estábamos en las mismas, y ella también tenía sus problemas y de verdad que yo no podía ayudarla y mucho menos ayudarme a mí misma. Todo se sentía súper caótico y de verdad que no dormía nada y no llamaba a casa a mis papás, y yo tengo una relación muy cercana con mis papás hoy en día, yo no los llamaba, era por mi propio juicio a mí misma. Yo decía, de verdad que yo no sé qué pensaba, yo no me acuerdo bien, pero yo no me acuerdo nunca haber cuestionado y que qué estoy pensando, qué estoy creyendo, cuáles son mis valores. Yo estaba durante mi vida siempre actuando y ya, yo decía, bueno, quiero esto y ya. Nunca cuestionaba mucho por qué, ni veía mi pasado ni nada. Y yo sabía que yo había pasado por abuso sexual, yo lo sabía. Lo único es que no estaba consciente de cómo me afectaba eso hoy en día. Cuando tuve ese despertar, estuve como 3 noches despierta porque me había dado cuenta de esto, yo lo había investigado, estaba leyendo unos libros, yo me acuerdo que leí El Poder
poder de la hora, escuché La ley de la atracción, que sí, de El secreto del libro, y en verdad cambió mi vida. O sea, yo me dije, wow, de verdad que puedo crear mi realidad. O sea, fue un ego espiritual total, porque al final eso es, o sea, no darse cuenta de que en verdad existen condicionamientos que uno tiene desde chiquito, y también existen pues cosas socioeconómicas. O sea, no es que yo, si estoy en un país que es comunista o un país que está en pobreza extrema, yo haber escuchado todas esas cosas me hubiesen dado las cosas que yo tenía. En verdad había un factor mucho de privilegio, pues, que yo no entendía mucho, y que yo había salido ya de estar como tratando de entender política y tratando de entender quién tenía la razón y quién no tenía la razón, y estaba muy confundida. O sea, yo siempre escuchaba gente decir Trump es una mierda y tal, y después Biden es un huevón, y un montón de cosas que yo de verdad que yo no entendía, y yo me relacionaba mucho con lo que algunas personas en ciertos lados decían. O sea, yo decía, estas personas que piensan esto de Trump tienen demasiada razón, yo estoy demasiado de acuerdo con ellos, y adoptaba sus creencias, sus pensamientos, y agarraba todo lo que decían, lo regurgitaba y le decía todo a mi familia. Y me acuerdo que un día que yo genuinamente me di cuenta de lo que yo estaba haciendo y que mis propios pensamientos estaban lastimándome a mí y a las personas a mi alrededor, fue porque yo tuve una discusión con mi familia, porque estábamos hablando de Trump y hubo un desacuerdo, y yo me acuerdo que yo dije no, o sea, tipo, yo me molesté, literal, yo me molesté bastante, y desde ese momento yo dije, bueno, más nunca voy a hablar con mi familia de política. Pero hay ahí el error, porque ya cuando uno pone condiciones a conversaciones es cuando uno mismo no quiere tocar esa llaga que está abierta. O sea, si yo digo, no voy a hablar esto con esta persona porque esta persona es demasiado inculta, o sea, no saben de lo que están hablando, ahí yo misma estoy juzgándolo a ellos, por lo tanto estoy juzgándome en verdad a mí misma. Y en verdad era yo, o sea, yo misma estaba diciendo, me van a hacer sentir mal, yo no voy a hablar de esto porque no voy a estar de acuerdo, y la relación va a estar un poco lastimada. Cuando en verdad hablar de cosas en las que uno no está de acuerdo es demasiado importante, y más cuando de verdad que uno no entiende muy bien ciertas cosas y ciertas perspectivas, porque hoy en día la tecnología en verdad nos muestra solamente lo que nosotros queremos ver. El algoritmo está diseñado para que nosotros tengamos que elegir lados. O sea, yo estoy más de acuerdo con este tipo de personas, me salen más de este cierto tipo de personas y ciertas opiniones. Entonces, cuando uno abre su perspectiva, uno toma control sobre su sistema nervioso, y en esos momentos uno dice, yo sé que me siento incómoda, yo sé que me siento mal, no me siento cómoda en mi cuerpo. Entender por qué y tener esa curiosidad, y también entender que eso, o sea, viene de traumas mucho más atrás de uno mismo, capaz, y traumas generacionales. Yo no puedo hablar de cosas que no tengan nada que ver conmigo con una persona y esperar que esa persona tenga la misma reacción que yo, y tenga la misma conciencia de estar presente y de regular su sistema cuando yo no he pasado por las cosas que ella ha pasado, y tener expectativas de qué tienen que ser las cosas y cómo tienen que ser las conversaciones. Es un ego arrechísimo, porque a mí me pasa bastante que yo quiero hablar de ciertas cosas y personas no quieren hablarlo porque no están listos, y yo a veces digo, ay no, qué bolas y tal, y después yo me doy cuenta de lo que estoy pensando y yo digo, pero ¿por qué estoy juzgando a estas personas de que ellos no están listos para hablar algo? Cuando en verdad yo, a pesar de que yo esté lista, todos somos diferentes, y capaz y ellos están listos para hablar cosas que yo no estoy lista. Cada quien tiene traumas muy distintos, y de verdad que uno tiene que respetar eso. Yo de verdad que teniendo 23 años yo me siento una niña chiquita que está apenas aprendiendo a caminar, y yo a veces me siento mal cuando la gente me dice que yo no sé suficiente, o cuando me dicen que yo no sé lo que estoy hablando, y yo tengo que volver a mí misma y decirme, sí sabes lo que estás hablando, sabes todo lo que necesitas saber, poco a poco vas aprendiendo más, y voy calmando mi sistema nervioso para volver tipo a estar aquí y no pensar qué pensarán de mí después, qué tal. Entonces la espiritualidad es mucho más complicado que simplemente decir soy espiritual, hago yoga, medito y pues pienso en positivo todo el tiempo. O sea, y al final evitar las emociones incómodas y evitar las emociones de otras personas y culparlo en ellos y no ver los traumas que van atrás de todo es un ego espiritual. Al final es pensar que uno es mayor que la otra persona, es pensar que uno es el que tiene la razón. Aunque uno sea especialista, aunque uno no tenga título, cada quien tiene una opinión muy valiosa, pero uno tiene que saber que algunas opiniones van a lastimar a otras personas, no lastimar, sino van a como despertar incomodidades e inseguridades en otras personas. Igual que hay cosas que en otras personas van a despertar inseguridades en mí. No todo tiene que ser una cosa que uno tiene que trabajar. O sea, hay cosas que genuinamente son traumas, que no es y que trabajándolo se me va a ir, porque hay cosas que son muy difíciles.
difíciles. O sea, por ejemplo, trauma sexual es difícil de manejar. O sea, cualquier persona que diga lo contrario, de verdad que capaz y no somos iguales. Todo el mundo tiene diferentes maneras de sanar, pero el evitar hablar de ciertas cosas, el no querer ver atrás un pasado, ¿sabes? Ni querer estar presente con las incomodidades, eso es más dañino que positivo. La ley de la atracción, El Secreto, el libro, es tan tóxico. O sea, yo me acuerdo que yo lo escuché más de 20 veces, y esto no es echando broma, yo lo escuché más de 20 veces ese libro, porque yo no entendía cómo podía ser positiva cuando tenía tanta ansiedad, porque yo estaba tan ansiosa todo el tiempo, y era por mi propio trauma sexual que yo misma no había entendido que necesitaba sacar y botar, y que era algo que era totalmente normal para mí experimentar en ese momento. Pero estas personas en este libro me decían que era, no, es que tienes que ser positivo y tienes que sentir los sentimientos de agradecimiento, y yo sentía todas estas vainas, y a pesar de que yo manifesté cosas, entre comillas, manifesté cosas que yo quería, yo en verdad yo no las quería, porque al final lo que quería era sanar esta llaga, esta herida que yo tenía. Y yo sé que no muchas personas tienen el privilegio que yo tengo de vivir en un país estadounidense, de tener las oportunidades que yo tuve. Entonces muchas personas ni siquiera logran manifestar las cosas que yo manifesté y darse cuenta de que eso no es lo que quieren. O sea, siguen en el quiero tener, quiero manifestar, cuando en verdad lo que se necesita es sanar desde adentro y no pretender que las cosas no existen. O sea, cualquier cosa por la que uno haya pasado puede ser muy traumática, y eso no es volverse una víctima ni nada, es simplemente, o sea, estar presente con el dolor, ser compasivo con uno mismo. Eso es el verdadero autocuidado. Autocuidado no es tener una dieta específica, no es ir al gimnasio todos los días, no es agarrar y tener una relación en la que uno no sepa si la persona te va a dejar, no es agarrar y comer ciertas cosas y hacer estas cosas y rezar todos los días y meditar cuando estás molesto. O sea, ser espiritual al final es estar consciente, y todos estamos conscientes, la mayoría de las personas. O sea, hay personas que genuinamente no están conscientes de sus propios pensamientos, pero está bien, o sea, eso no tiene nada de malo. O sea, hay personas que simplemente no están ahí y porque tienen mucho trauma. O sea, tienen mucho trauma que les nubla la posibilidad de ver que ellos pueden ver sus propios pensamientos. O sea, y de verdad que nosotros mismos como sociedad decimos y que, no, estas personas que son espirituales, unos comen mierda porque nunca hablan de cosas negativas, cuando en verdad estas personas ni siquiera han podido hablar esas cosas negativas con ellos mismos. Y también las personas que hablan de cosas negativas todo el tiempo, capaz y no ven lo positivo en ellos mismos. O sea, hay muchas posibilidades y hay muchas maneras y razones por las cuales las personas hacen las cosas que hacen, y la espiritualidad te da como el punto en el que tú puedes elegir, ok, voy a ser una persona que voy a ver mis sombras, mis pensamientos más oscuros, voy a ver mis traumas más arrechos y voy a genuinamente escucharme como autocuidado, como amor propio, o voy a ser una persona que simplemente evito todo eso, voy a hacer todas estas cosas que estas personas en línea dicen que hay que hacer, que pagarle a coaches, pagarles a guías, pagarles a todas estas personas externas a mí, apoyar el capitalismo, apoyar todas estas cosas, lo cual no tiene nada de malo, ojo, y ver qué sale de eso. O sea, tipo, uno puede elegir uno mismo hacia qué lado ir, y si uno se quiere quedar en el medio, porque al final todo tiene su propio lado positivo y su propio lado negativo, y todos vamos a estar en un lado en el que nos vayamos al uno o al otro. O sea, en verdad es normal cuando estás en el camino de conocerte espiritualmente, si empiezas a creer en energías y en vibras y todo eso. O sea, yo ahorita estoy empezando a creer muchísimo en vibras, en energías, en todo eso, porque en mi propia vida ha funcionado y yo estoy viendo que funciona. Pero yo tengo un trauma muy específico que yo misma me he dado cuenta que se beneficia de que yo crea en estas cosas. Entonces, capaz una persona no haya pasado por el mismo trauma que yo y no le beneficia para nada pensar en las cosas que yo creo o creer en las cosas que yo creo, porque todo el mundo tiene un trauma y cosas por las que ha pasado muy específicas y no tienen la misma opinión de ciertas cosas, y pensar que todo el mundo tiene esas opiniones y decir, esta persona es que tiene el chakra izquierdo desnivelado. O sea, tipo, no. O sea, yo creo en los chakras y yo sí creo en los puntos de energía, pero yo no voy a decir que esta persona tiene esta cosa desnivelada porque no cree en esta cosa y porque no está haciendo esta vaina, porque al final yo misma estoy entrando en mi propio juicio y en mi propio yo tengo la razón, cuando en verdad no es así. Y de paso que hay muchísimo más allá de energías. O sea, hay un mundo real, hay un mundo físico en el que todos estamos y en el que hoy en día estoy viendo todo físico, y entonces es muy difícil para personas que no han pasado por dolor muy intenso ver el mundo espiritual, porque al final el mundo espiritual requiere desconectarse de tu propio juicio, desconectarte de tu propio ser
¿sabes qué? Porque al final yo todos los días yo rezo y yo medito y yo trato de estar conmigo y hay momentos en los que no me funciona porque estoy demasiado en mi mente y mi mente no para de hablar. Entonces no siento que hice un buen trabajo, pero lo hice. Y a mí me funciona porque voy botando ahí cosas que en el día fui acumulando. Y a mí específicamente me funciona entender energía sexual, o sea, energía que viene desde como que un punto como del vientre, ¿sabes? Porque a mí me funciona, porque yo me he dado cuenta que yo tengo más energía cuando entiendo que hay cosas que yo misma puedo regular. Me he dado cuenta de que la vida para mí funciona de una manera específica y no todo el mundo va a opinar lo mismo, o sea, no tiene que ser que hay gente que está mal y hay gente que está bien, hay gente que está despertada y hay gente que está inconsciente, cuando en verdad cada quien está consciente e inconsciente desde su propia perspectiva y desde sus propias creencias, porque en verdad la espiritualidad creo que eso es lo que enseña en verdad, es estar consciente de que todo lo que uno piensa es nuestros propios pensamientos y nuestras propias cosas y que hay cosas que en la vida la gente nos hace y que no todo el tiempo es que eso es una vaina kármica, es que ese es el karma que uno paga en esta vida por una vaina pasada, o sea, hay personas que creen en eso y eso está completamente bien, yo no creo en eso. Entonces la realidad, en mi opinión, es que lo que sea que uno crea es la realidad, o sea, tipo, si yo creo en esto es la realidad, pero hay cosas que sí son visuales, o sea, sí son visuales para todo el mundo, o sea, son realidades totalmente reales. Las realidades subjetivas son basadas por experiencias, o sea, yo tengo una realidad específica por mis experiencias, otra persona tiene una realidad específica por sus experiencias, entonces no es que las realidades son subjetivas, es que tú creas tu propia realidad. No, porque al final cada quien puede tener una perspectiva específica, pero pueden tener experiencias distintas y desde las experiencias ellos actúan. O sea, si yo agarro y yo digo, no, es que yo voy a ser millonaria en 2 años y tal y todo esto, eso es desde mi experiencia, mi realidad subjetiva. O sea, yo agarro y yo digo, desde que yo he visto a gente millonaria y que yo he experimentado cosas lujosas y que yo he podido tener ese privilegio en esta vida, yo creo en eso. Pero si yo no tengo esa experiencia, ¿qué me va a hacer pensar que eso es posible? Nosotros tenemos que entender que las personas no necesariamente crean su propia realidad conscientemente, no solamente desde el subconsciente, no solamente por los condicionamientos que tienen, sino por las realidades experimentales que tienen. O sea, tipo, si tu vida tú has experimentado ciertas cosas y ciertos dolores y ciertas sombras, como autocuidado tienes que ver todas esas sombras y hay momentos en los que es tan difícil que tienes que necesitar ayuda de alguien que haya estudiado la mente para poder apoyarte en ellos. No todos pueden hacer lo que yo he podido hacer, que es agarrar y ver todas mis sombras y seguir viéndolas y seguir trabajándolas sin un psicólogo cerca, porque mi experiencia es diferente. O sea, yo tengo traumas muy distintos, igual que todo el mundo, a pesar de que hayan sido muy turbios y que me hayan dolido horrible. Siento que es una falta de, pues, o sea, una falta de todo decir que cualquier persona necesita un psicólogo y también es una falta de todo decir que todo el mundo necesita terapia, cuando en verdad no todo el mundo puede comprar la terapia y no todo el mundo la necesita en verdad, pero hay personas que sí lo necesitan bastante. Yo no necesito ahorita terapia y mucho menos porque no es lo que ahorita necesito. Yo necesito un trabajo. Yo no voy a pensar en terapia cuando ni siquiera tengo con qué pagarla. Es como lógica. Igual que una persona que sí, o sea, no ni siquiera tiene de qué comer, ¿para qué va a estar teniendo una conversación de espiritualidad? Capaz y funcione para calmarse, para calmar su mente, pero no va a traer millones de dólares al frente de ellos. Y decirle eso es como una falta de respeto y todo, porque al final una persona con hambre, ¿cómo le van a decir que es su problema, que es su proyección, es que su perspectiva de la realidad es distinta? Que eso es horrible. Y algo que en verdad, o sea, nadie habla suficiente es que la industria de espiritualidad y de desarrollo personal es una industria que globalmente produce 4.3 trillones de dólares. O sea, el mindfulness es una práctica muy buena, es increíble, la meditación es excelente, el pensar positivo es increíble, la meditación es increíble, o sea, a mí me encanta. Las medicinas así de plantas y vaina y todo esto y las flores y todo es increíble, pero esas son herramientas que las personas pueden poner en un paquete y pueden vender, y en verdad eso no es algo que se puede vender, y eso es algo que es interesante porque esas son herramientas que cualquier persona puede tener. O sea, yo no necesito pagarle a alguien $400, $1,000, $5,000 para que me enseñen a ser mindful o para que me enseñen prácticas para meditar o para que me enseñen ciertas herramientas, me den estas herramientas cuando estas herramientas ya existen. O sea, son cosas que uno puede investigar gratis, meterse en línea, entender
leerlo, investigarlo, leer un par de libros y ya, y tienes tipo todo esto. Entonces, estas personas lo están vendiendo porque son personas que les funcionó muchísimo y quieren ayudar a otros, pero hay personas en la vida que no tienen ese dinero, especialmente en países tercermundistas, especialmente en países en los que están en pobreza extrema, no tienen el privilegio de decir, déjame pagarle con mi energía y con mi tiempo a esta persona y con mi dinero. O sea, no, no. Y de paso que las personas más traumatizadas son las que peor, o sea, posición económica están. Y la industria esta de espiritualidad, de desarrollo personal, o sea, se beneficia de personas que tienen dinero, pues, y personas que genuinamente están en el mundo tratando de tener más dinero para comprar todas estas cosas. O sea, a mí me pasa ahorita y yo necesito, no es que necesito, o sea, quiero dinero y quiero poder encontrar un trabajo que me haga feliz y que me apoye en mi recorrido, en mi proceso de sanar ciertas cosas. Y me ha costado encontrar un trabajo. Lo estoy a punto de encontrar, lo siento en mi corazón. hay muchas personas que me han dicho y que, ay, ¿por qué no compras esto? ¿Por qué no agarras y haces esto? Y yo como que, bueno, lo voy a hacer cuando tenga el dinero. Entonces es muy triste que solamente hayan estas cosas cuando uno tiene que pagar. Es como si estas personas se beneficien de que hayan personas que tienen dinero y dicen, bueno, voy a hacerlo así, con dinero solamente. Y es como, pero hay tantas herramientas de estas que estas personas dan y que son en verdad gratis. O sea, tipo, es como si pagan por palabras y presencia y no sé, y en verdad yo entiendo completamente que la energía es una frecuencia y que cuando llegas a un punto de especialización o cuando llegas a un punto de que sanas algo o que entiendes algo, pues quieres poder cobrar para poder vivir. Pero hay ciertas maneras de hacer todo un poco más inclusivo, porque al final también vas a encontrar más personas que te paguen las cosas cuando tienes cosas que son gratis. Y yo siento que eso también es un servicio muy grande para la sociedad, o sea, tener cosas que todo el mundo puede ver y puede escuchar y puede leer gratis, o sea, eso es un regalo de Dios muy grande que tú misma lo estás produciendo, o sea, y en verdad ahora todo tiene que ser monetizado, todo, me tienes que pagar por mi tiempo, me tienes que pagar por escucharme, me tienes que pagar por esto, y es como que, ok, hay dos lados, el lado energético, yo entiendo que la energía, o sea, el dinero es energía y que al final si quiero tu energía tengo que pagarte, pero si no tengo dinero y estoy en un país tercermundista o si estoy en la posición que estoy yo, o sea, yo no tengo dinero ahorita para pagar un curso, ¿cómo yo voy a obtener los beneficios? O sea, es como bien exclusivo, ¿sabes? Y es como, bueno, solamente beneficia a personas que están o sea, trabajando y trabajando y trabajando o encontraron el código de cómo, pues, o sea, entender su energía y el dinero y todo eso. Eso es algo que yo siempre voy a tener en mente, que cuando yo esté creando contenido y esté creando cosas y poniéndolas en línea, yo siempre voy a tener las vainas gratis, o sea, siempre voy a tener todo gratis. Van a haber momentos en los que yo voy a cobrar, pero voy a cobrar de una forma muy diferente a la que yo he visto, porque no es inclusivo para nada como yo lo he visto, o sea, no excluyen totalmente a personas que no tengan dinero y dicen, no me interesa si no tienes dinero. Ah, tienes dinero, ven a mí, eres parte de mi comunidad, eres parte de mis personas que amo. Y es como que, bueno, las personas que no tienen dinero, que son las que más necesitan eso, que son las más traumatizadas, no pueden ni siquiera tener la posibilidad de hablar contigo. Me parece muy triste, me parece muy exclusivo y muy injusto, en mi opinión. Y también lo triste es que bastantes de estas personas que ofrecen como soluciones para sanar ciertas vainas y vainas mágicas, siento que también usan como un marketing que es un poco dañino para algunas personas, porque al final personas que han pasado por trauma no son menos valiosas que otras personas, o sea, no son personas que les falta algo, no son personas que perdieron algo, son personas que han pasado por algo traumático. Y el trauma no te quita valor, no te quita dignidad, no te quita oportunidades. El trauma pasa y puede pasar cualquier día y nos pasa todos los años y pasa. Y nosotros decir que una persona necesita sanar algo para poder ser valioso en esta vida, para poder lograr ciertas cosas, para poder sobrellevar ciertas vainas, no es justo, porque hay personas que están sanando que no necesariamente tienen más valor. Y hay personas que ya están sanas, por así decirlo, y que ya no tienen trauma o que superaron su trauma, que no tienen más valor que personas que tienen trauma. Tu valor no disminuye si tienes trauma. Y al final estas personas dicen que pues no estás manifestando porque es que tienes trauma. Y es como que, ok, todo el mundo tiene trauma. O sea, vamos a empezar con eso. O sea, todo el mundo tiene un trauma. Específicamente el trauma sexual, o sea, es una falta de respeto decirle a alguien que su trauma sexual tiene que ser sanado porque si no, no va a poder disfrutar la vida. No es así. O sea, yo
yo cuando tenía el trauma muy en mi cabeza y muy en mi mente, yo estaba constantemente ansiosa y estaba buscando calmar mi mente y calmar todo con sustancias y con personas y todo eso, pero mi valor no significaba que yo valía menos, al contrario, o sea, en verdad siento que las personas que hemos pasado por cosas muy difíciles estamos aquí en esta tierra para demostrarle a las personas de que podemos, de que se puede, y demostrarle a otras personas que han pasado por trauma de que sí se puede. Nosotros tenemos como ese, o sea, y hay personas que dicen que es un regalo envuelto de mierda, pero no creo que es un regalo, simplemente creo que son situaciones desafortunadas y son situaciones muy difíciles que uno mismo tiene que tener el amor propio suficiente y desarrollarlo poco a poco para poder entender que uno tiene la posibilidad de sanarlo y no agarrar y ver a todas estas personas todas sanas entre comillas y glorificarlas y decir, wow, estas personas, yo quiero ser como ellas ya sanada, ayudando a miles de personas, cuando en verdad estas personas también tienen traumas, o sea, todo el mundo tiene cosas que no han sanado y nadie es perfecto y van a seguir cometiendo errores y todos cometemos errores. Entonces el normalizar tener cosas gratis, el normalizar que las personas pasen por cosas y verlas por lo que son es importante, y la espiritualidad no tiene precio, o sea, no puedes pagarle a alguien para que te ayude a ser más espiritual, tú mismo puedes hacerlo, cualquier persona puede hacerlo, leyendo estos libros, y si no tienes recursos para leer los libros, buscar páginas que tengan libros gratis, o buscar videos en YouTube, o buscar podcasts. Sí se puede encontrar recursos que te ayuden a ser una persona más espiritual y estar más consciente de tus propios pensamientos para entenderte más. No necesitas pagarle a alguien miles de dólares y cientos de dólares para sanar, o sea, no necesitas nada de eso, y muchísimo menos si no tienes los recursos. O sea, piensa en ti primero, piensa en lo que tú tienes que poner en la mesa para alimentar a tu familia, alimentarte a ti, y no pienses que estas personas te están, o sea, yo sé que estas personas te dicen, no, ¿qué tal? Que tienes que pagarme porque si no, tú no confías en ti, tienes que confiar en ti mismo. O sea, eso es manipulación, por favor, no lo escuches. ¿Okay? Tipo, todo el mundo tiene ego, el ego no va a desaparecer, y bueno, solamente quería hablar de eso porque siento que es un lado oscuro de la espiritualidad que nadie habla, y que hasta yo misma me metí en eso porque yo estuve tratando de ser positiva todo el tiempo sin ver mis propias sombras y sin ver las propias cosas que yo misma me estaba haciendo que no estaban ayudándome a mí, ni a mi alma, ni mi cuerpo, ni nada. Y hoy en día sigo a veces desmantelando eso. O sea, yo sigo muchas personas que venden de manera súper no ética, pero también sigo personas que venden de manera súper honesta y que no ven y tienen cosas gratis que ayudan genuinamente, y en verdad eso es lo importante. O sea, en mi opinión, siento que cada quien hace lo que mejor puede hacer. Pues si hay personas que prefieren no tener recursos gratis y que prefieren no ayudar a personas que están los más traumatizados, en verdad, está completamente bien. Eso es su razón. O sea, igual que hay personas que como yo, a mí no me importa ser vegana y nunca lo voy a hacer, o sea, cada quien tiene su propia opinión y sus propias cosas. Uno no tiene que hacer yoga, uno no tiene que ni siquiera tener las 4 extremidades funcionando para ser espiritual. Uno no necesita hacer nada. Lo único que tienes que hacer es estar consciente de tus pensamientos y estar consciente de que estás consciente. Y ya. Y bueno, espero que hayas disfrutado este podcast y espero que tengas un súper buen día. Y que cualquier cosa, si necesitas un apoyo, un amor, una vaina, me escribes en mis redes sociales si necesitas cualquier cosa. Muchos besos.